Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. Como ya dijo Pia, me llamo Carlos David Ferrasco y hoy día voy a tener honor de poder explicar acerca del tema de inmunooncología. Bien, estos son los contenidos que vamos a ver en esta ponencia. Primero, algunos conceptos generales del cáncer, luego acerca de los signos del cáncer, pero los temas en los que voy a hacer más énfasis y también les pediría que estén un poquito más atentos son en lo que es el microambiente tumoral, el tema 4, 5 y 6, que es la inmunovigilancia, la inmunoedición y la inmunoevasión, y por último, todo lo que sea respecto a inmunoterapia y los CAR T-cells. Bien, empezaremos con algunos conceptos generales. El cáncer va a ser un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por una proliferación descontrolada de células, que van a poder invadir localmente a ciertos tejidos y también a otros fuera de estos. Para esto vamos a tener que reconocer la diferencia entre lo que es un tumor benigno y maligno. En el caso del maligno, este no va a ser cáncer, porque va a tener un crecimiento lento, va a mantener la arquitectura, como podemos ver en la imagen aquí, y además no va a tener la capacidad de metastización, que es el poder invadir otros órganos. En cambio, el tumor maligno, este sí se va a considerar cáncer, puesto que va a tener un crecimiento mucho más rápido, no va a mantener la arquitectura, como pueden ver aquí, se desparrama por cualquier lado, y este sí va a tener capacidad de metastización. Va a poder invadir órganos que estén muy lejos de este, ¿no? Va a entrar al torrente sanguíneo mediante construcción de nuevos vasos, eso va a ser la angiogénesis, y ahí se dará la metástasis, ¿no? Que es ya, como quien dice, el cáncer terminal. Otros conceptos es la carcinogénesis, bueno, como su nombre lo dice, es la génesis del cáncer, su origen, y los tumores en sí van a ser masas de tejido celular en el que se incrementa el número de células. Luego vienen los sellos del cáncer. Aquí los hemos clasificado, bueno, según el doctor de León, estos primero se postularon en el 2000 y luego en el 2011 se completaron unos 4 últimos. Los primeros consisten en lo siguiente. Primero tenemos la proliferación celular sostenida. Esto se va a deber a que van a haber señales constantes que van a estar activando al ciclo celular, ¿no? Las oncoproteínas. Luego tendremos la evasión de la supresión de crecimiento. Por ejemplo, si ustedes recuerdan algo de biología celular y molecular, hay una molécula que se llamaba el P53, que se encarga de suprimir, ¿no?, el ciclo celular cuando pues, la célula no esté apta para pasar a la siguiente fase. Entonces, se va a evadir este mecanismo de control. Luego también va a haber la evasión de la apoptosis. Se van a evitar señales antiproliferativas. Aquí va a haber una alteración en los genes supresores de tumores. Estos van a poder, no van a ser tan frecuentes, digamos, en tempranas edades. Conforme pase el tiempo, en los recambios que vaya haciendo la célula, como tiene que transcribir todo el ADN, es que empiezan a haber anomalías y mayormente se necesita que hayan 2 alteraciones en estos genes. Con una sola no suele manifestarse. Cuando ya están presentes las 2, sí. También tenemos la angiogénesis, que como mencioné hace un rato, es la construcción de nuevos vasos sanguíneos, pero estos no son vasos funcionales del todo. Van a ser vasos tortuosos, como un camino de trocha, difícil de acceder, ¿no? Por lo cual va a ser un poco complicado que las células del sistema inmune puedan acceder al ambiente donde se esté desarrollando el tumor. Pero por otra parte, el tumor sí va a poder tener la facilidad de entrar a estos nuevos vasos tortuosos y desplazarse hacia otros órganos, ¿no? Ahí se verá la capacidad de metastización. Y eso se anexa con el siguiente sello del cáncer, que es la invasión y metástasis, ¿no? Y por último está la inmortalidad replicativa, en la cual la telomerasa no va a inactivarse, va a estar constantemente produciendo de que se sostenga la división celular. Y en el 2011 se postularon 4 nuevos sellos del cáncer. La primera era la desregulación energética. O sea, va a haber alteraciones en el metabolismo para que este sea sostenido en el desarrollo del cáncer. El que más nos va a importar en esta ponencia es el de acá, la evasión inmunológica. Aquí lo que va a hacer el cáncer es evitar
que las células del sistema inmune, linfocitos en su mayoría, puedan destruirlo. Además, también se provocará una inflamación crónica y sobre todo se identificó pues, que existe una muy marcada inestabilidad genética. Esto es lo que va a permitir que más adelante vamos a ver, por ejemplo, los MHC, que estos cánceres, ¿no? O células tumorales eviten expresar sus antígenos para que así el sistema inmune no pueda reconocerlos, porque recordemos que las células solo se comunican a través de los receptores que tengan en sus membranas, y si el cáncer no muestra un receptor pues, que pueda ser detectado por las células del sistema inmune, entonces aquí no pasó nada. Continuamos con las rutas y progresión tumoral. Vamos a ver dos rutas, la intrínseca y la ruta extrínseca. En el caso de la intrínseca, por la misma inestabilidad genética, es que en algún punto va a empezar a desarrollarse el cáncer y esto va a generar que haya inflamación en nuestro organismo. En el caso de la ruta extrínseca, va a originarse por factores que sean externos a nosotros, que puedan alterar los genes que tengamos y se empieza a generar estas células cancerígenas. Esto a la vez va a contribuir con la ruta intrínseca y al final ambas van a converger en el desarrollo de nuevas células cancerígenas, anómalas, con capacidad metastásica. Para que vean más o menos cómo es que se da esto, aquí traje un videito en el cual se visualiza. Por ejemplo, miren, ahí se ve que cae un rayo, digamos, esto va a ser radiación y va a alterar células de la epidermis. Este es en el caso del melanoma, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener un melanocito alterado y acá su código genético pues ya se ha dañado. Y esto es lo que va a hacer que se convierta en una célula cancerígena. Luego va a venir la proliferación. Y aquí vemos cómo se desarrollan nuevos vasos sanguíneos. Este proceso de acá en el que se han formado va a ser la angiogénesis. Y al final estará la capacidad metastásica. Al entrar a los vasos sanguíneos, ya van a poder desplazarse a otros órganos. Por ejemplo, aquí el cáncer empieza en la piel, pero se va a desplazar al pulmón y al hígado. Ahora hablaremos de un concepto sumamente importante y de esto sí puede que les vengan varias preguntas en sus exámenes. El microambiente tumoral. El microambiente tumoral va a ser todos los componentes celulares del sistema inmune que van a encontrarse presentes en las zonas donde se desarrolla el tumor. También se le va a conocer como inmunocontexto. Y además, la frecuencia de diferentes poblaciones celulares que se localicen va a incidir en su valor pronóstico, ¿no? Si es que es bueno o malo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos linajes de células que van a estar presentes. Tendremos del linaje mieloide y del linfoide. En el caso del mieloide, por ejemplo, van a estar los TAM, ¿no? Estos son los macrófagos asociados a tumores, o también conocidos como macrófagos M2, ¿no? Porque tienen propiedades antiinflamatorias, por si alguien recuerda un poco de la primera parte del curso. También estarán las células mieloides supresoras, que también van a tener actividad antiinflamatoria. Estos, por ejemplo, no van a ser muy buenos para el pronóstico del cáncer. Y después, en el caso del linaje linfoide, tendremos a los linfocitos T. Estos, por ejemplo, si es que tenemos a los T reguladores, aquí tenemos a los T, no se dibujo muy bonito. Por ejemplo, los T reguladores también no van a ser muy buen pronóstico por su característica antiinflamatoria. En cambio, si hablamos de los citotóxicos, los CTL, estos sí van a ser un buen pronóstico. Su presencia va a indicar un buen pronóstico frente al cáncer. Ahora vamos a detallar un poquito más acerca de este microambiente. Primero hablaremos acerca de los antígenos que va a expresar el tumor. Van a haber dos tipos, los antígenos asociados al tumor y los antígenos específicos del tumor. Los que son asociados van a tener una expresión alterada de sus genes, pero no van a ser propios de la célula tumoral, porque como su nombre lo dice, van a ser solamente asociados. En cambio, los que son específicos sí se van a expresar exclusivamente en las células tumorales.
Por ejemplo, aquí serán algunos antígenos de virus, algunos gangliósidos, entre otros. Y asociados al tumor tendremos la familia de los antígenos que pertenecen al HER, que va a estar bastante presente en los cánceres de mama, por ejemplo. Entonces, estos antígenos se van a usar como biomarcadores para el diagnóstico y seguimiento y también el tratamiento del cáncer. Aquí tenemos una imagen un poquito más a profundidad de cómo actúan en el caso de los que son específicos para el tumor y los que son asociados. Por ejemplo, en el específico, aquí vemos que se va a dar por la presentación de un péptido mutado en una célula mutada que, bueno, obviamente es la cancerígena. En cambio, en los que son asociados al tumor, podemos hablar de que se han reactivado genes embrionarios, que obviamente no se han expresado pues, en el reconocimiento ya cuando la persona es adulta, o pueda que haya sobreexpresión de proteínas normales. O sea, sí son proteínas que puede reconocer el sistema inmune, pero hay un exceso de estas. Y lo que también quiero volver a mencionar, o bueno, recalcar, es el MHC1. Todos estos antígenos van a expresarse en esta clase del MHC. Bien, y aquí están los valores pronósticos, lo que les mencioné al inicio de esta parte del microambiente tumoral. Cuando tengamos presencia de linfocitos T reguladores, va a ser mal pronóstico. ¿Por qué? Por su característica antiinflamatoria. Recuerden también que estos van a expresar el gen FOXP3. Por ahí pueda que pregunten o hagan alusión, en lugar de decirles T reguladores, van a poner simplemente FOXP3 positivo o negativo. Recuerden que positivo es cuando está presente y negativo cuando no. También están las células mieloides supresoras, estas de aquí, amarillitas, que dice MDSC, que también van a tener propiedades antiinflamatorias. Luego vienen los macrófagos M2, o también conocidos como TAM, que eran macrófagos asociados al tumor. Y van a haber algunas moléculas, como pueden ser la IDO o la TGF-beta, que también van a tener propiedades antiinflamatorias. Todo lo que es antiinflamatorio no va a permitir a que nuestro sistema inmune pueda destruir el cáncer. En cambio, lo que sí promueva esta inflamación, o sea, dirigida hacia el cáncer, obviamente, van a ser los linfocitos SD8 o citotóxicos, los TH1 y la presencia del MHC1, ¿no? Significa que se están expresando los antígenos tumorales y que el sistema inmune va a tener mayor facilidad para poder expresarlos, o sea, para poder reconocerlos. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o consulta? ¿O todo claro? Ya, perfecto. En ese caso, yo sí tengo un par de preguntas para que ustedes se pongan a prueba, a ver qué me dicen. En el caso de la primera, vamos a ver si es que recuerdan, dice, a los componentes del sistema inmune presentes en el microambiente tumoral se les va a conocer como componentes del sistema inmune en el microambiente, se les conoce como. Esta, por ejemplo, es una pregunta que vino en exámenes anteriores. Entonces, con lo que hemos presentado hasta ahorita, yo creo que podrían ganarse su medio punto. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Nadie? Ya, bueno, entonces esta yo les doy una mano. Los componentes del sistema inmune que se van a encontrar en el microambiente se les va a conocer como inmunoedición, no, esto de hecho aún no lo hemos visto, vamos a verlo en un rato. Inmunoevasión tampoco lo hemos visto. A ver, por ahí alguien comenta, sí, inmunocontexto es. Inmunovigilancia tampoco lo hemos visto, inmunosupresión menos, por descarte, y por definición viene a ser esta. Acuérdense siempre que inmunocontexto son las células del sistema inmune presentes en este microambiente tumoral.
Ahí está la respuesta, inmunocontexto. Y en el caso de la segunda, vamos a ver lo que eran los indicadores de pronóstico. O sea, si es que alguno de ustedes, ¿no?, se dedica a la oncología, cuando pida sus exámenes al paciente, pues vamos a ver la presencia de estas moléculas. ¿Esto qué nos va a indicar? A ver, ¿a cuál le irían acá? Nos piden buen pronóstico. Buen pronóstico. O sea, ¿con cuál de estas opciones podemos decirle al paciente, oye, hay buen pronóstico? O sea, sí es viable de que te cures, de que pueda haber una regresión del cáncer. Hay esperanza. ¿A cuál le van? A ver, dicen la A por ahí. El IDO era una molécula de mal pronóstico, entonces tiene que ser negativo. ¿Está bien? El FOXP3 pertenecía a qué linfocito, ¿recuerdan? ¿O se expresaba en qué tipo de linfocito? Sí, en los T reguladores. Y los T reguladores son mal pronóstico, así que también debemos tenerlo en menos, ¿no? O sea, que no haya presencia de. Y el MHC1 sí, porque significa de que se están expresando los antígenos tumorales y que el sistema inmune va a poder reconocerlos. Claro, la respuesta vendría a ser esta. En todas las que tengan, por ejemplo, IDO positivo y FOXP3 positivo, no. Eso es mal pronóstico. Así que estas se descartarían en primera. Y las que tengan el MHC negativo también no nos ayudarían, pues porque no se están expresando los antígenos para que nuestro sistema inmune pueda reconocerlas. Por eso, de la B a la E se descartan al ojo prácticamente. Bueno, con un poquito de práctica, pero como para que se vayan haciendo la idea que preguntas así pueda que les venga. Ahí está la respuesta. IDO negativo, FOXP3 negativo y el MHC1 positivo. Me disculpan un minutito, ahorita regreso. Bien, ahora sí. Continuamos. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la inmunovigilancia. La inmunovigilancia va a ser
o va a estar compuesta por los mecanismos que se encarguen de evitar el desarrollo del cáncer. En este caso vamos a tener tanto células del sistema inmune innato como del adaptativo, que van a permitirnos que pues, no se desarrolle, o si es que está empezando a desarrollarse alguna célula cancerígena, se pueda frenar a tiempo. Aquí el proceso va a ser muy sencillo, algo bien repetido que ya hemos visto antes, que es cómo las células dendríticas van a procesar los antígenos. En este caso van a ser antígenos asociados al tumor o específicos del tumor. Y mediante la presentación cruzada los van a presentar hacia los linfocitos. En este caso, los linfocitos T. Bueno, como sabemos, estos van a dividirse en el linaje CD8 y el CD4. Los citotóxicos van a ser los que actúen de manera más directa con las células cancerígenas, ya que van a liberar perforinas y granzimas. En el caso de los CD4, pues van a encargarse de liberar citoquinas que estimulen a otras células del sistema inmune a que ataquen a las células cancerígenas y además también mediante la instrucción TB van a hacer que los linfocitos B puedan generar anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas, para que también contribuyan con la destrucción del cáncer. Además, en el caso del sistema inmune innato, no solo las dendríticas van a participar como parte de la presentación antigénica, sino que células como los linfocitos NK o los macrófagos M1 van a poder también atacar al cáncer. Para esto traje también, o sea, parte del video que les mostré antes, se continúa aquí, y es algunos de los mecanismos, cómo es que se atacan. Miren, aquí está, por ejemplo, bueno, todo el vaso sanguíneo que irriga al cáncer, pero también pues por ahí, o sea, las células del sistema inmune van a atreverse a entrar y darle la mejor batalla que puedan a este cáncer. Miren, ahí por ejemplo tenemos una célula NK, ¿no? Esta, uy, disculpen. Esta va a tener contacto con sus receptores que son específicos para el cáncer y va a poder destruirla. En cambio, por otro lado, aquí tenemos la presentación que les hablaba de la dendrítica con los linfocitos T, ¿no? En este caso vamos a activar al citotóxico, ¿no? Y el citotóxico va a liberar dos moléculas. Miren, aquí está el MHC en el cual se está presentando el antígeno tumoral por parte de la célula cancerígena. Y luego del contacto viene lo más interesante. Miren ahí cómo se va a formar como una especie de pistolita. Ahí está, que van a ser las perforinas, van a abrir paso en la membrana de la célula cancerígena y luego entran las granzimas. Estas van a inducir los mecanismos de apoptosis y se acabó. Se logró destruir al cáncer, ¿no? Igual también, como les mencioné, pues habrá presencia de T-helpers que van a liberar citoquinas y estimularán pues, el reclutamiento de otras células. En este ejemplo nos mencionaron a los NK, ¿no? Pero hay más células que pueden intervenir en este proceso. Bien, ahora hablaremos acerca de la inmunoedición. ¿Qué es la inmunoedición? Va a ser la manera en cómo el sistema inmune module el desarrollo del cáncer. Esta va a consistir en tres fases: la eliminación, el equilibrio y el escape. En el caso de la eliminación, es lo que acabamos de ver hace un momento, la llamada inmunovigilancia. Cuando, si es que lo quisieras ver como números, digamos, dos bandos, aquí tenemos pues 10 células del sistema inmune y tenemos una o dos células cancerígenas. Entonces, obviamente va a ganar el sistema inmune. Aquí, las células cancerígenas van a ser altamente inmunogénicas, o sea, van a expresar sus antígenos tumorales, por lo cual va a ser fácil de que los linfocitos, los NK u otras células puedan detectarlos y eliminarlos. Aquí vamos a encontrar presencia, por ejemplo, de interferón gamma, interferones alfa y beta, interleuquina 12. En general, podemos ver que es un ambiente inflamatorio, ¿no? Obviamente dirigido a estas células cancerígenas para que puedan destruirse. Luego viene la fase de equilibrio. Esta sí es un poquito delicada, porque ya no tenemos una proporción de 10 células inmunológicas y 2 células cancerígenas. Ahora van a ser 10-10 más bien. Van a estar equiparadas. Entonces, aquí las células cancerígenas ya no van a ser tan inmunogénicas. Por eso es que el sistema inmune pierde cierta eficiencia contra esto. Esto se va a dar en casos en los que, bueno, el tumor no se detecte o sí se llega a detectar, pero va a ser un tumor estable. En este proceso es que se van a empezar también a perder
la expresión de antígenos en MHC. Por eso es que mencionamos que son pobremente inmunogénicas. Y luego de esto, la siguiente fase, cuando se llegue a perder este equilibrio, va a ser la fase de escape. Y este es donde va a haber la progresión tumoral. Aquí en el escape ya pues se perdió el equilibrio por algún X motivo. Pongamos una depresión, quizás. Un paciente pasa por un proceso de depresión crónica, o quizás alguna infección, o alguna inmunodeficiencia. Hace que más bien la proporción 10-10 que tenían pase a que sean 10 a favor del cáncer y más bien 2 a favor del sistema inmune. O quizás 20 a favor del cáncer y 10 células a favor del sistema inmune. Entonces ya, por más que nuestros linfocitos se esfuercen por tratar de batallar contra esto, se les va a hacer bastante difícil. Aquí también van a expresarse algunos mecanismos de inmunoevasión, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que quiero que recuerden un poco de esta diapositiva es esto, el equilibrio. Si el equilibrio se pierde, desarrollas el cáncer. Tranquilamente ahorita nosotros podríamos estar en una fase de equilibrio. O sea, podríamos tener cáncer, pero ni enterados, porque está compensado. Pero un pequeño desajuste en eso y desarrollamos el cáncer. Bien, aquí tendremos la inmunoevasión. Van a haber 5 tipos de mecanismos que van a lograr que el cáncer pueda evadir al sistema inmune y pues desarrollar metástasis. El primero es la reducción de la inmunogenicidad. Como ya he mencionado antes, pues la expresión de antígenos tumorales va a disminuir. ¿Por qué? Por 2 componentes. Uno, puede que se altere la expresión de los antígenos tumorales como tal, o sea, el tumor no expresa sus antígenos. Y lo otro es que se altere las moléculas del MHC. O sea, puede que sí haya presencia de antígenos tumorales, pero la célula cancerígena va a alterar a las moléculas que van a componer a nuestra proteína MHC. Entonces, a pesar de que esté presente el antígeno, no va a haber la plataforma en la cual pueda mostrarse hacia el linfocito. Entonces, al final, el linfocito no recibe la información, pues acá no pasa nada. Es lo que vemos en esta imagen, en la número 1. Luego tendremos la resistencia a los mecanismos efectores. Aquí el cáncer va a generar moléculas que eviten que el sistema inmune pueda atacarlo. Por ejemplo, la expresión de moléculas como CD59. Con esto se va a evitar la formación del complejo de ataque a membrana. No sé si recuerdan un poquito acerca de las proteínas de complemento. La CD59 protegía a las células de que pueda formarse el MAC en ellas. Entonces, con esto, por los complementos, no se va a poder atacar al cáncer. Punto 1. Punto 2. Van a haber moléculas como el FAS ligando, que van a inducir más bien a la apoptosis de las células del sistema inmune, específicamente los linfocitos. Recuerden que luego de que estos se activaron y se encargaron de ir a batallar, ¿no?, contra algún agente que sea dañino para el organismo, tienen que inactivarse. Y luego de inactivarse van a terminar haciendo apoptosis y van a morir. Entonces, las células cancerígenas van a expresar este FAS ligando para hacer que el linfocito se inactive y muera. Pero no va a ser la única. También vamos a tener otras como el PD1 ligando, que también va a encargarse de inactivar el linfocito. Y más adelante incluso veremos a otra que es el CTLA4. Y luego se liberarán moléculas que, como mencionamos hace un rato, como el TGF-beta o el IDO, que van a generar un ambiente antiinflamatorio. Entonces, cuando los linfocitos quieran atacar, ahí nomás, aquí no se va a realizar procesos inflamatorios, ándate a tu casa, y pues ya no hay quien ataque al cáncer. El tercer punto será la supresión del sistema inmune. Aquí lo que se va a hacer es reclutar, por ejemplo, linfocitos que tengan propiedades antiinflamatorias. Estos serán los T reguladores y las células mieloides supresoras. Bueno, también pueden estar los macrófagos M2 o los TAM, ¿no?, macrófagos asociados a tumores. El cuarto mecanismo va a ser inhibir los mecanismos efectores del sistema inmune innato, en este caso, como son las dendríticas. Las células cancerígenas van a producir ciertas sustancias
para que se altere la maduración de las dendríticas. Recuerden que cuando una dendrítica madura, va a tener mayor capacidad para expresar antígenos, va a disminuir su capacidad de fagocitar, va a poder incrementar su capacidad de desplazarse hacia los ganglios linfáticos. Entonces, tendremos una dendrítica deficiente, y como una dendrítica deficiente, no hay quien active los linfocitos T. Por último, se va a alterar el tráfico leucocitario. Recordemos que las células no se desplazan exactamente flotando, al menos las del sistema inmune, necesitan de sus vías, así como sus pistas, por decir, en las cuales van a estar presentes selectinas e integrinas. Al alterar estas, pues ya las células no van a poder entrar. Y si no se altera la vía por la cual estas células del sistema inmune se desplacen, se van a alterar las señales que las van a reclutar, como eran las quimiosinas. Y aquí, por ejemplo, en este video, vamos a ver cómo es que se da estos mecanismos de inmunoevasión. Sobre todo el tercero, que es mediante la reclutación de linfocitos T reguladores o células mieloides supresoras. Allá, primero tenemos la resistencia a mecanismos efectores. Miren, la célula cancerígena va a expresar el PD1 ligando y el citotóxico va a tener el PD1. Entonces, al producir esta señal, se va a inactivar y luego va a morir nuestra citotóxica que iba a destruir el cáncer. Primero se inactiva y luego generará apoptosis. Y el otro es el reclutamiento de las células antiinflamatorias. Estas de color rojito, por ejemplo, ahí vamos a ver, ahorita van a poner los nombres. Miren, puede ser un T regulador o un macrófago. En este caso, el macrófago M2, o también conocido como macrófago asociado al tumor. Disculpen. Ahí está. Y como ven, estos van a encargarse de inactivar más bien a los linfocitos citotóxicos u otros tipos de linfocitos que se encarguen de atacar al cáncer. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o consulta? ¿Todo claro? ¿Desean que repita alguna parte en especial? Qué bueno que todo esté claro. Sí, sí, los videitos, los saqué de Nature. Ahí en YouTube había un video en el que explicaban acerca de esto y de ahí lo he recortado porque me parece bonito saberlo como que en 3D, cómo es que suceden estos procesos. Bien, entonces, si todo está relativamente claro para ustedes, podrán responderme unas cuantas preguntas. A ver, como para quién también son las fijas, pues, por ahí les va a venir algo similar en sus exámenes. Así que aquí vamos. Bien. En el caso de la primera pregunta que vamos a mostrar aquí, o bueno, es la tercera de lo que es esta exposición, es que uno de los siguientes eventos va a corresponder a la presentación cruzada de antígenos tumorales a los linfocitos TC8 vírgenes. ¿Cuál sería la alternativa? Vamos a poner... Ya nos hablan acerca de la presentación cruzada de antígenos tumorales. A ver qué dicen en el chat. Por ahí dicen la B. La B. Las células neoplásicas presentan antígenos tumorales en MHC1. Vírgenes, ¿ah? Nos dicen de 8 vírgenes. Ojo con este dato. Esta palabrita puede cambiar un poquito la respuesta o precisarla.
Es verdad, las células plásticas sí van a expresar sus antígenos en MHC1, pero a los TCD8 vírgenes, ¿quién es la célula, la profesora, la maestra, que se encarga de presentar los antígenos a los linfocitos T vírgenes? Así es, la dendrítica. Ya, entonces por ahí ya tienen una pista. Si dicen que es la dendrítica, entonces pues esta, por ejemplo, vamos a tener que la respuesta estará entre la D y la A. ¿A cuál le van? Exacto, es la A. Va a ser la A. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, aquí les voy a poner la respuesta. Las células dendríticas presentan antígenos tumorales en MHC1. ¿Por qué? Aquí va a estar nuestra célula cancerígena. Entonces, vamos a poner un color así más llamativo. Vamos a ponerle de moradito. Ya listo. Entonces, luego va a venir la dendrítica. Acá va a estar la dendrítica así, con sus como tentaculitos. Y la va a fagocitar. Mediante la presentación cruzada, es que va a exponer los antígenos endógenos que tenía esta célula cancerígena y se la presentará a las células, a los linfocitos T, pero vírgenes. Siempre a los, aquí vamos a poner T vírgenes, es la dendrítica. Siempre que ustedes vean algo de linfocito virgen, es la dendrítica la única que va a interactuar con él. Bueno, las células presentadoras de antígenos en general, ¿no? Pueden ser macrófagos, linfocitos B, pero mayormente es la dendrítica. Y cuando ya, digamos, está el linfocito T maduro, vamos a poner aquí un costado, el T maduro, MA maduro, ya, ahí es donde sí, pues, vamos a poder hablar de que la célula, digamos, en este caso, neoplásica, vamos a ponerle ahí neo, ahí sí va a expresar su antígeno en MHC1. Pero cuando hablamos de vírgenes, sí, es la dendrítica. Por eso esta vendría a ser la respuesta. Esto sale un poco más con la parte inicial de, bueno, no tan inicial, con lo del sistema inmune adaptativo, lo de la presentación antigénica. Denle una revisada a ese tema, porque con eso se entiende mucho mejor esta parte del curso. Bueno, y la segunda pregunta es, en el caso de la acumulación de células supresoras de origen mieloide y linfoide en el microambiente, ¿con qué va a contribuir? A ver, miren los nombrecitos. Acá que dice células supresoras de origen mieloide y linfoide. Por ejemplo, en el mieloide les doy a ver una pista. En el mieloide pueden estar los TAM, los macrófagos asociados a tumores. Y en el caso del linfoide, por ejemplo, pueden estar los T reguladores. Y a ver, con esa pista, ¿a cuál opción le irían ustedes? ¿A cuál irían? A ver, por ahí, ¿qué dicen? Por ahí dicen B. A ver, en el caso de la B, ¿podría o no ser? ¿Por qué? Dice buen pronóstico. ¿Recuerdan cuando vimos lo de los pronósticos? ¿Cuáles eran las células que nos iban a proporcionar un buen pronóstico o un mal pronóstico?
Sí, el T regulador, vamos a poner en todo caso de los colores que se los mostré hace un rato. Acá va a estar el TAM, por ejemplo. ¿Qué otra célula puede ser? La mieloide supresora. Y acá el T regulador. Habría por el color rojo. ¿Creen que será buen pronóstico? No, este no puede ser. En general, estas inducen a un mal pronóstico. Entonces, la B no puede ser. Nos dicen también, en el caso de la actividad citotóxica antitumoral de los linfocitos NK, antitumoral, estas células en general son pro-tumor, ¿no? Vamos a ponerle más tumor. Así que la A tampoco podría ser. A ver, por ahí qué dicen. La E, exacto. Exacto. La presencia de estas va a contribuir a la fase del escape. ¿Por qué no pueden ser las otras? Miren, en el caso de la C, la actividad citotóxica, no van a contribuir a actividad citotóxica. Eliminación tampoco. Si se dan cuenta, las 4 primeras, son a favor de la destrucción del cáncer. Así que por ahí también como que pueden medio tantear y con eso les sale la clave. Pero si recuerdan en general que dicen células supresoras, supresoras es F, como dicen los jóvenes, o sea, no, va a ser mal pronóstico. Y a ver, y este par más ya para pasar a la parte final. Nos dicen que... Uy, a ver. A un paciente adulto le diagnosticaron con cáncer, poco después de que haya sufrido una severa depresión psicológica. Vamos a presentar estos datos porque siempre es bueno analizar la pregunta. A ver. Miren, después de depresión psicológica, severa, ¿ya? Durante varias semanas. Entonces, ¿esto qué nos va a sugerir? Aquí está, por ejemplo, el tema al costado, la inmunoedición, para que se guíen. ¿Cuál creen que sería la opción? A ver, por ahí me dicen la C. Aumento de la inmunogenicidad de células neoplásicas. No, inmunogenicidad. Inmunogenicidad más bien estaba presente en la fase de eliminación o la inmunovigilancia. Así que esta no podría ser. La B, la depresión estimuló la carcinogénesis. La depresión no genera carcinogénesis, no va a alterar exactamente el ADN de las células para que éstas se vuelvan en tumorales. Así que esta tampoco podría ser. Vamos a ponerle que sea esta de acá. Vamos descartando. La D, exacto. Esta es. Recuerden que yo les dije que en el equilibrio iban a estar 50-50. Y si algún estímulo, por ejemplo, una depresión psicológica, quizás alguna infección, algo que haga que tus células del sistema inmune pierdan eficacia, tranquilamente se suelta el desarrollo de este cáncer. ¿Por qué? Porque ya había un cáncer preexistente. Ya estaba ahí, solo que estaba controlado. Y por ejemplo, ¿qué otra más no podría ser? ¿Se incrementa la inmunovigilancia? No, todo lo contrario es esto. ¿Y había una inmunodeficiencia innata no diagnosticada? No, tampoco. No va mucho. Esta es la respuesta. Ahí está. Había una neoplasia en equilibrio. Se pierde el equilibrio, ya está, cáncer. Y la última pregunta sobre la inmunoedición del cáncer, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? A ver, ¿contribuye a la evolución de los tumores? En la etapa de escape, ¿corresponde a la inmunovigilancia? ¿Qué dicen? ¿La B podría ser o no? Si quieren, regreso a la diapositiva sobre inmunoedición para que le den una ojeada. Ya, a ver, vamos a regresar un ratito.
Acá está. Ya, denle una ojeada. Aquí está la inmunovisión, para que recuerden. En eliminación, las células cancerígenas son altamente inmunogénicas. A partir del equilibrio, ya se pierde esta inmunogenicidad y en el escape ni qué decir. Ya incluso va a haber presencia de células inmunosupresoras. En el equilibrio no se detecta, el tumor es estable. En el escape, por ejemplo, va a haber células antiinflamatorias, presencia de checkpoints, como el PD1, el CTLA4. En el caso de la eliminación es todo lo contrario, son células y moléculas proinflamatorias. Ahora ya habiendo visto esto, volvemos a la última preguntita de esa parte. Entonces, escape corresponde a inmunovigilancia. Vamos a poner aquí las 13. Eliminación, equilibrio y escape. ¿La inmunovigilancia en cuál de estas tres va a estar presente? En la primera, así es. Aquí va a ir la inmunovigilancia. Entonces esta no puede ser. ¿Induce los mecanismos de escape en todos los tipos de cáncer? No. Cuando ustedes vean un anuncio que siempre diga todos, ninguno, usualmente no es porque medicina y en general en la ciencia nada es así de... siempre hay excepciones. Así que no, esta no puede ser tampoco. Así es, ya la atinaron ya. Es la primera. La inmunoedición contribuye a la evolución somática de los tumores. En el caso de las dos últimas, ¿por qué no? Inhibe la aparición de mecanismos de escape, no inhibe los mecanismos de escape. Acuérdense que esta inmunoedición más bien va a ir en este sentido. Y gran estabilidad genética, no. ¿Se acuerdan en los sellos del cáncer? Que el cáncer, uno de sus sellos era la inestabilidad. No es estable, es totalmente inestable y eso es lo que le va a permitir evadir el sistema inmune. Bien, ya para finalizar, vamos a hablar acerca de la inmunoterapia. En esta va a consistir en dos tipos de tratamientos. Los que van a estimular la inmunovigilancia, o sea, la primera etapa, la de eliminación, y también los que van a inhibir a la evasión. Estos se va a conocer como activar los activadores, a las células que puedan atacar al cáncer, e inhibir a los inhibidores, que más bien vienen por el bando del cáncer. O sea, estimulas a tus soldados y saboteas a los del enemigo. Más o menos así como para que sea un poquito más fácil de recordar. Hay varios tipos de inmunoterapias y los que se hace énfasis en las clases son acerca de la vacunación y los anticuerpos monoclonales. Sobre todo estos son los más icónicos. En el caso de la vacunación, lo que se va a hacer es inocular antígenos que estimulen la respuesta inmune contra las células tumorales. Por ejemplo, aquí se puede inocular algunos virus, algunas células cancerígenas incluso, o por ejemplo, células dendríticas. Se extraen células dendríticas de tu cuerpo, se hacen madurar para que respondan mejor contra las células cancerígenas y puedan presentar mayor cantidad de estos antígenos y se vuelven a inocular a tu organismo. En el caso de las células cancerígenas también, se pueden extraer ciertas células cancerígenas, se les estimula con ciertos factores de crecimiento, se inoculan otra vez a tu organismo y van a hacer que tu sistema inmune las busque con mayor facilidad. Pero lo más icónico son los puntos de control o los anticuerpos monoclonales en contra de estos puntos de control. Estos van a ser los anticuerpos en contra del PD1, del PDL1 y del CTLA4. Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a darle zoom a esta parte. Vemos primero el CTLA4, ¿no? En el caso del CTLA4, cuando se activaba, o sea, por parte de... El CTLA4 está en el linfocito, por si acaso, ¿ya? Y la célula cancerígena estimula este receptor, hace que el linfocito se inactive. Entonces, lo que van a hacer estos anticuerpos es adherirse a este receptor CTLA4 e impedir que la célula cancerígena pueda activar este receptor
y con ello inactivar al linfocito o inducir a la apoptosis. En el caso del PD1 va a ser igual. El PD1 va a estar en el linfocito y su ligando va a pertenecer a la célula cancerígena. Entonces, vamos a evitar que se dé este contacto y con esto vamos a sostener la respuesta por parte de los linfocitos hacia las células cancerígenas. Vamos a evitar de que estas puedan morir muy rápido, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver más o menos cómo es que se da ese proceso. Primero está el TCR y el MHC, que es la primera señal en la activación. Y luego pues van a estar las moléculas de coestimulación. Esto ya va a ser en el caso de que el linfocito esté ejerciendo una respuesta y en un punto ya tiene que inactivarse. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar que este linfocito se muera. Vamos a prolongar su vida. Por ejemplo, el ipilimumab, que es un anticuerpo que se usa bastante en ciertos tipos de cánceres, se adhiere a este receptor y ya no se nos va a morir el linfocito. Y el último tipo de tratamiento va a ser el de los CAR T-cells. CAR T-cell significa célula T con receptor receptor quimérico de antígenos, ¿no? O chimeric antigen receptor. Estos van a ser, en palabras sencillas, linfocitos T, pero con receptores de antígenos que no van a necesitar de la presentación antigénica. O sea, recuerden ustedes que por sistema inmune adaptativo, el linfocito T solo va a recibir las señales mediante la presentación antigénica en MHC. A diferencia de otras células como los linfocitos B, estos no necesitaban de presentación antigénica. Sus BCR iban y reconocían de frente cualquier antígeno que fuese necesario. Entonces, nuestro receptor va a tener dos zonas. La zona de reconocimiento, que digamos aquí está la célula, aquí va a estar la zona de reconocimiento, pongámoslo así, y aquí va a estar la parte interna. Entonces, esta parte de afuerita va a ser similar a la del BCR, porque va a poder reconocer antígenos sin la necesidad de que se los hayan expresado antes en los MHC. En cambio, la señalización interna sí se va a mantener tal y como la de un TCR. O sea, va a tener la actividad, por ejemplo, si es que este fuera un CD8, va a mantener la actividad citotóxica. Vamos a poner aquí citotóxica. Con lo cual, estaríamos creando una célula, un linfocito, que no necesite de presentación antigénica y con esto, no importa qué tanto se esfuerce la célula cancerígena por evitar expresar sus antígenos tumorales. Igual este linfocito va a poder reconocer. Y el proceso será el que está en la siguiente imagen. Se va a extraer ciertas células de nuestra sangre y luego se les va a insertar ciertos genes con estos genes para el desarrollo de estos receptores quiméricos y luego nuestro linfocito T va a generar estos receptores quiméricos. Miren. La parte roja es lo que, entre comillas, correspondería a un receptor de tipo BCR, pero la parte azul es la que igual corresponde al linfocito T. Se cultivan en laboratorio, se sacan múltiples clones de estos y se inoculan otra vez al paciente. Entonces, con esto habremos creado pues, un tipo de célula que pueda combatir el cáncer sin la necesidad de que antes se le haya presentado antígenos tumorales. De frente va y en una, como quien dice, se derriba a estas células cancerígenas. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Porque ya vamos a pasar a la última pregunta y de ahí sí a mimir. ¿Qué dicen? ¿Todo claro? ¿Algún tema que desean que repita? Bien, entonces vamos a ver la última pregunta. Esta sí es acerca de inmunoterapias. ¿Cuál de las siguientes inmunoterapias se va a basar, miren, en la transferencia de linfocitos autólogos
genéticamente modificados. Bloqueo de CTLA4, bloqueo de PD1, vacunación, bloqueo de IDO o los linfocitos con receptores quiméricos. Exacto. Claro, porque todo el resto no son linfocitos, solo son moléculas. El CTLA4 es un receptor, el PD1 también. La vacunación con antígenos tumorales, también estamos hablando de antígenos, no de células. Y el IDO ni siquiera es un receptor de membrana, es una molécula. Así que la respuesta es esa, los CAR T-cells. Es más, aquí estaba el dato medio solapado. Linfocitos autólogos genéticamente modificados. Estos son los CAR T-cells. Bien, y bueno, esta es la 7ª pregunta. Estas fueron 7 preguntas que vinieron en un examen final en ciclos anteriores. Así que la cantidad de preguntas por este tema suele oscilar entre 7 u 8, que es casi un quinto del examen, por lo cual les sugeriría que les den una buena repasada a esto, ya que les va a servir bastante en su final. Y con eso hemos terminado esta ponencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún tema que no les haya quedado claro y desean que repita? Cualquier consulta ahí pueden hacerla por el chat. A ver, aquí dicen, la inmunoterapia de CAR T-cells está disponible en nuestro país. Eso sí, no sabría responderte. No he investigado acerca de si está o no aún. Pero las que sí creo que están disponibles son las anti-checkpoints, en contra de los puntos de control, los anticuerpos que inhiben al PD1, PDL1. En el caso de los CAR T-cells, sí no sabría responder. Bien, creo que no hay más preguntas. En ese caso, hemos terminado oficialmente esta charla. Espero que les haya gustado y sobre todo, pues, que les vaya a servir para sus estudios y sus próximos exámenes que vienen. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.